Quiero empezar con una pregunta. No es una pregunta difícil, pero para muchas mujeres es la pregunta más incómoda que alguien puede hacerles. La pregunta es esta: ¿eres la mujer que siempre quisiste ser? Tómate un momento. No respondas de inmediato. Deja que la pregunta llegue de verdad. No la versión superficial que responde automáticamente para seguir adelante. La versión honesta. La que vive en el lugar donde no sueles mirar demasiado seguido. ¿Eres la mujer que siempre quisiste ser? Si la respuesta que llegó fue un sí inmediato y completamente convencido, estás en el grupo pequeño y afortunado de las personas que ya hicieron el trabajo más profundo que existe. Y si la respuesta fue un no, o un más o menos, o un no sé, o un creo que no del todo, entonces este video es exactamente para ti. Porque lo que voy a contarte hoy no es una lista de cosas que te faltan, es exactamente lo opuesto. Es una lista de señales de que ya eres esa mujer, aunque todavía no lo hayas reconocido completamente. Y eso es lo que más me sorprende cuando hablo con mujeres de 50 años, de 55, de 60, de 65. Me sorprende la frecuencia con la que una mujer que ya ha llegado a algún lugar extraordinario en su camino interior no lo sabe todavía. No porque sea ciega, ni porque sea modesta, sino porque nadie se lo ha dicho. Porque vivimos en una cultura que le dice constantemente a las mujeres lo que les falta y casi nunca se detiene a reconocer lo que ya han construido, lo que ya son, lo que ya han conquistado por dentro, en silencio, sin aplausos, sin certificados, sin nadie que se tomara el tiempo de nombrar lo que veía. Así que eso es lo que voy a hacer yo hoy. Voy a nombrar lo que veo. Voy a darte 15 señales concretas de que ya eres esa mujer que alguna vez, quizás en una noche silenciosa de hace años, soñaste con llegar a ser. No todas se aplican a todas en el mismo grado, no todas se manifiestan igual en todas las vidas, pero si reconoces en ti misma, aunque sea 5 o 6 de estas señales, escúchame con atención, ya llegaste. Y si reconoces 8 o 10, ya llevas un buen tiempo ahí, aunque quizás no lo hayas celebrado todavía como merece ser celebrado. Y si por alguna razón sientes que todavía no llegaste, que todavía te falta camino, no pasa nada. Porque este video también es para ti. Porque estas señales son también, al mismo tiempo, un mapa de hacia dónde vas, un mapa de lo que es posible, un mapa hecho de las historias reales de mujeres que transitaron el camino que tú estás transitando. Los filósofos estoicos, esos hombres extraordinarios que pensaron con más claridad sobre la naturaleza humana de lo que la mayoría de nosotros logramos pensar en toda una vida, entendían algo fundamental. La virtud no se mide por cómo te ven los demás, se mide por cómo actúas cuando nadie te está mirando, por la coherencia entre lo que crees y lo que haces, por la capacidad de mantenerte fiel a ti misma en los momentos en que es más tentador no hacerlo, por la paz que construyes por dentro, independientemente de lo que pase por fuera. Esos son los criterios, y son exactamente los criterios que voy a usar hoy para describir las 15 señales. Empecemos. Señal número 1. Ya no necesitas que todos te entiendan para sentirte segura. Hay una versión de ti misma que existió durante años, quizás décadas, que necesitaba ser entendida, que pasaba horas explicando sus decisiones, justificando sus elecciones, construyendo argumentos elaborados para convencer a los que cuestionaban el rumbo que tomaba. Y si al final del argumento la otra persona todavía no entendía, todavía no aprobaba, todavía miraba con ese gesto de duda o de desacuerdo, algo dentro de ti se removía, algo se sacudía, como si su incomprensión fuera evidencia de que quizás estabas equivocada. Esa versión de ti misma existió y fue importante, no porque fuera incorrecta,
sino porque era la versión que todavía estaba construyendo la raíz, la versión que todavía necesitaba el espejo externo para confirmar lo que veía internamente. Y eso es parte del proceso. No hay nada de qué avergonzarse en haber necesitado eso. Era lo que era necesario entonces. Pero la primera señal de que ya eres la mujer que siempre quisiste ser es que esa necesidad cambió. No desapareció completamente, porque somos seres humanos y la conexión y el reconocimiento siempre van a importar. Pero se transformó. Ya no es urgente. Ya no es el criterio por el que mides si tus decisiones son válidas. Puedes tomar una decisión importante, una decisión que sientes completamente tuya, completamente alineada con lo que sabes que eres y lo que sabes que quieres. Y si la persona frente a ti no la entiende, si frunce el ceño, si pregunta ¿pero por qué?, si dice ¿no te parece que sería mejor hacer otra cosa?, puedes escucharla con genuina apertura y al mismo tiempo con una estabilidad interior que no tambalea. Puedes considerar lo que dice sin que su desacuerdo te quite el piso. Epicteto lo dijo con precisión: no te preocupes por lo que piensan los demás de ti. Preocúpate solo por lo que tú piensas de ti misma. Conozco a Clara. Tiene 54 años. Cuando tenía 42, decidió dejar un trabajo en el que llevaba 15 años, un trabajo estable y bien remunerado, que desde afuera parecía exactamente lo que debería querer alguien en su posición. Lo dejó para hacer algo completamente diferente, algo que desde afuera tenía mucho menos sentido económico, pero que desde adentro era la única decisión que podía tomar con integridad. Cuando se lo contó a su familia, hubo silencios incómodos y preguntas llenas de preocupación disimulada. Cuando se lo contó a sus amigas, hubo consejos no pedidos y advertencias sobre los riesgos. Cuando se lo contó a su ex jefe, hubo una mirada de genuina incomprensión. Y Clara, que en ese momento llevaba ya varios años de un trabajo muy profundo sobre sí misma, escuchó todo eso con atención real. Consideró lo que decían con honestidad, y luego, con la calma de alguien que ya sabe cuál es su norte, siguió adelante. No con arrogancia, no con la necesidad de demostrar que tenían razón o que estaban equivocados. Simplemente siguió adelante porque era lo que correspondía. Porque cuando la brújula interior dice el norte, ya no necesitas que todos estén de acuerdo con la dirección. Si reconoces eso en ti, si hay en tu vida decisiones que tomaste o que estás tomando desde ese lugar de estabilidad interior, sin necesidad de convencer a nadie, aunque escuches a todos, esa es la primera señal, ya eres esa mujer. Señal número 2. Dices no, sin construir una arquitectura de excusas. Durante años, para muchas mujeres, decir no a algo era un proceso que requería preparación. Requería pensar en la excusa adecuada, en la formulación correcta, en la manera de rechazar algo sin que la otra persona se ofendiera, sin quedar mal, sin que hubiera consecuencias relacionales. Un no simple, directo, sin adornos, sin arquitectura de justificaciones, se sentía demasiado expuesto, demasiado vulnerable, como si la ausencia de excusa fuera en sí misma una prueba de egoísmo o de falta de consideración. La segunda señal de que ya eres la mujer que siempre quisiste ser es que esa relación con el no cambió. No es que ya no tengas consideración por los demás, es que aprendiste a distinguir entre la consideración genuina y la necesidad de aprobación disfrazada de amabilidad. Aprendiste que un no dicho con respeto y sin excusas innecesarias es mucho más honesto y en el fondo mucho más amable que un sí dicho desde el miedo o desde la culpa. Cuando alguien te pide algo que no puedes o no quieres hacer, ya no construyes el edificio. Ya no inventas el compromiso previo que no existe, la migraña que apareció de la nada.
La agenda imposible que convenientemente surge. Simplemente dices, no puedo, no me es posible en este momento, eso no va a ser posible para mí. Y si la otra persona se molesta, si insiste, si te hace sentir que deberías dar más explicaciones, puedes sostener ese no con la misma calma con que lo dijiste la primera vez. No con frialdad, con firmeza tranquila, con el conocimiento de que tus límites no necesitan ser justificados para ser válidos. Epicteto lo observaba así. Si quieres saber si alguien está progresando, observa si ya no busca culpables ni excusas en el mundo exterior. Mónica tiene 51 años y recuerda con precisión el momento en que entendió que estaba cambiando su relación con el no. Fue en una reunión familiar, una de esas reuniones que ocurren cada año y que siempre implicaban para ella semanas de preparación logística que caían completamente sobre sus hombros. Su madre la llamó, como cada año, dando por sentado que Mónica se haría cargo de todo. Y Mónica, en lugar de su respuesta habitual de aceptación, seguida de días de resentimiento silencioso, dijo algo simple. Este año no voy a poder organizarlo yo sola. Puedo colaborar, pero alguien más tendría que tomar la coordinación. Hubo un silencio. Luego hubo una ligera presión. Luego hubo un poco de incomodidad. Y Mónica lo sostuvo. Sin arquitectura de excusas, sin culparse internamente por los siguientes 3 días, sin el ciclo habitual de aceptar por culpa y resentir en silencio. Y al colgar el teléfono, sintió algo que no sabía exactamente cómo nombrar, pero que reconoció inmediatamente. Se sintió entera. Se sintió como alguien que acaba de tratarse a sí misma con respeto, y ese sabor de respeto propio, fue más poderoso que cualquier aprobación que hubiera podido ganar diciendo sí. Si reconoces en ti esa capacidad de decir no, sin el edificio de excusas, sin el ciclo de culpa posterior, sin la necesidad de convencer a la otra persona de que tú no es legítimo, esa es la segunda señal. Ya eres esa mujer. Señal número 3. Puedes estar sola contigo misma sin que sea incómodo. Esto puede sonar simple, pero no lo es, porque hay una diferencia enorme entre estar sola porque no hay nadie disponible y estar sola porque elegiste estarlo, entre la soledad que pesa y la soledad que nutre, entre el silencio que angustia y el silencio que restaura, y aprender a estar genuinamente bien en la propia compañía, sin necesitar llenar el espacio con ruido, con actividad, con la presencia constante de otros, es uno de los trabajos más profundos y más silenciosos que existe. La tercera señal de que ya eres la mujer que siempre quisiste ser es que ya no necesitas huir de ti misma. Ya no necesitas llenar todos los momentos de quietud con algo que los interrumpa. Puedes sentarte en una tarde de domingo sin agenda y en lugar de sentir la ansiedad de la inactividad, sentir algo diferente. Algo parecido a la presencia. Algo parecido al descanso real. No el descanso del cuerpo, sino el descanso del alma. El que solo ocurre cuando no estás corriendo de ninguna cosa ni hacia ninguna cosa. Puedes comer sola en un restaurante y no sentir que tienes que mirar el teléfono constantemente para parecer ocupada. Puedes pasar una tarde entera sin hablar con nadie y levantarte de esa tarde sintiéndote más tú misma que antes. Puedes tener conversaciones largas y profundas contigo misma, en el silencio de tu propio pensamiento, sin que esas conversaciones te asusten ni te abrumen. Marco Aurelio lo escribió para sí mismo. Aprende a estar bien contigo mismo. Solo así podrás ser útil para otros. Isabel tiene 58 años. Durante la mayor parte de su vida adulta, la soledad fue algo de lo que huía sistemáticamente. No por razones que pudiera articular claramente. Era algo más primitivo que eso, una incomodidad física casi en los momentos de quietud. Como si el silencio fuera un espejo en el que prefería no mirarse demasiado. El proceso de aprender a estar bien consigo misma empezó
como muchas cosas importantes, por necesidad más que por elección. Sus hijos se independizaron, su matrimonio atravesó una crisis larga, sus actividades de siempre se fueron reduciendo. Y de repente la mujer que siempre había llenado cada espacio con algo, se encontró con más silencio del que sabía cómo manejar. Los primeros meses fueron difíciles, pero algo cambió cuando dejó de tratar el silencio como un problema a resolver y empezó a tratarlo como un espacio a habitar. Cuando empezó a sentarse con él, en lugar de correr de él. Y en ese sentarse fue encontrando algo que nunca había tenido tiempo de encontrar antes. Ella misma. Sus propios pensamientos, no los que surgían en reacción a los demás. Sus propios deseos, no los que existían en función de las necesidades de otros. Su propia compañía, que resultó ser mucho más interesante de lo que había imaginado. Hoy Isabel reserva tiempo para estar sola de la misma manera en que reserva tiempo para las personas que ama. Con intención, con cuidado, con el reconocimiento de que ese tiempo solo, lejos de ser un lujo, es una necesidad que alimenta todo lo demás. Si reconoces en ti esa capacidad de estar bien en tu propia compañía, de habitar el silencio sin necesitar interrumpirlo, esa es la tercera señal. Señal número 4. Ya no comparas tu vida con la de los demás. La comparación es uno de los ladrones de paz más eficientes que existen, y es, al mismo tiempo, uno de los más difíciles de reconocer porque viene disfrazada de motivación, de aspiración, de querer mejorar. Pero hay una diferencia crucial entre la inspiración genuina, que viene de ver lo que otros han construido, y la comparación que convierte lo que tú tienes en algo que automáticamente parece insuficiente. La cuarta señal de que ya eres la mujer que siempre quisiste ser es que esa comparación constante se fue. No porque ya no admires a otras personas, no porque seas indiferente a lo que otros logran, sino porque aprendiste, en algún momento del camino, que tu vida no se mide con la vara de ninguna otra vida. Que el camino que has recorrido es completamente tuyo, con su ritmo específico, sus curvas específicas, sus pérdidas específicas y sus conquistas específicas, y que compararlo con cualquier otro camino es tan absurdo como comparar el sabor del café con el color del cielo. Son cosas de distinta naturaleza. Cuando alguien de tu entorno logra algo grande, ya no sientes esa contracción interior sutil, esa mezcla de alegría y de algo menos amable que la alegría, que es la señal inequívoca de la comparación. Simplemente te alegras, con genuinidad, sin el cálculo inconsciente de lo que ese logro de la otra persona dice sobre el tuyo, porque ya tienes suficientemente claro lo que eres y lo que has construido como para que el éxito ajeno no sea una amenaza, sino simplemente lo que es, el éxito ajeno. Marco Aurelio lo repetía como recordatorio. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Adriana tiene 53 años y recuerda con precisión la última vez que sintió con fuerza esa picadura de la comparación. Fue hace 4 años, cuando una amiga publicó en redes sociales fotos de un viaje extraordinario, uno de esos viajes que Adriana siempre había querido hacer y que todavía no había podido. Y sintió algo que la sorprendió por su intensidad. No era envidia exactamente. Era una tristeza mezclada con una pregunta que llegó sin invitación. ¿Por qué ella sí y yo no? Lo que hizo Adriana con esa pregunta es lo que la diferencia. En lugar de enterrarla o de flagelarse por haberla tenido, la miró con curiosidad. Se preguntó qué le estaba diciendo, y lo que encontró debajo de esa pregunta no era resentimiento hacia su amiga, era un deseo propio que llevaba tiempo sin atender.
el deseo de viajar, de aventurarse, de hacer cosas que fueran completamente suyas, y esa información la usó para algo concreto. Empezó a planificar su propio viaje, no igual al de su amiga, el suyo, el que correspondía a quien ella era. Hoy Adriana dice que el día en que dejó de comparar fue el día en que empezó a construir de verdad, porque la comparación consume la energía que necesitarías para edificar lo tuyo. Y cuando esa energía se libera, lo que puede construirse es sorprendente. Si reconoces en ti esa liberación de la comparación constante, esa capacidad de celebrar lo ajeno sin que menoscabe lo propio, esa es la cuarta señal. Señal número 5. Tu paz interior ya no depende de que todo salga bien. Esta señal es quizás la más profunda de todas, la más difícil de construir y la más transformadora cuando se logra, porque vivimos en una cultura que nos enseña que la paz es el resultado de las circunstancias, que estarás bien cuando todo esté bien, que serás feliz cuando las cosas sean como quieres que sean, cuando la salud esté, cuando la economía esté, cuando las relaciones funcionen, cuando el futuro esté bajo control. Y esa enseñanza, aunque comprensible, es una trampa, porque las circunstancias nunca estarán perfectamente ordenadas. Nunca. Y si tu paz depende de que lo estén, nunca tendrás paz real. Solo tendrás intervalos de alivio entre una preocupación y la siguiente. La quinta señal de que ya eres la mujer que siempre quisiste ser es que tu paz ya no depende completamente de que todo salga bien. No porque seas indiferente a lo que pasa, no porque ya no te afecten las cosas, sino porque construiste algo dentro de ti que existe independientemente de las circunstancias externas. Una especie de suelo firme que sigue ahí incluso cuando el mundo de arriba se sacude. Una capacidad de volver a ti misma después de ser sacudida, de recuperar el centro después de perderlo temporalmente, que no tenías antes o que tenías de manera mucho más frágil. Puedes recibir una mala noticia y aunque te duela, aunque genuinamente te afecte, no derrumbarte. Puedes enfrentar una incertidumbre importante sin que esa incertidumbre tome el control de tus días. Puedes estar en medio de algo que no controlas y encontrar en ese no control, no el pánico, sino una forma de presencia que te permite seguir actuando desde lo que sí puedes hacer. Marco Aurelio lo escribió con claridad. Si te perturbas por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a la interpretación que haces de ella. Y tienes el poder de cambiar esa interpretación en cualquier momento. Lucía tiene 56 años. Hace 3 años recibió un diagnóstico médico que requirió tratamiento, tiempo, energía, incertidumbre. Y en el periodo de ese tratamiento, su entorno más cercano observó algo que le costaba entender. Lucía no estaba bien, en el sentido de que estaba atravesando algo difícil y doloroso. Pero tampoco estaba rota. Seguía teniendo días en que reía de verdad. Seguía siendo capaz de estar presente en conversaciones que no tenían nada que ver con su diagnóstico. Seguía encontrando cosas por las que estar agradecida en medio de lo que estaba atravesando. Cuando le preguntaban cómo lo hacía, Lucía respondía que no lo hacía de ninguna manera especial, que simplemente había aprendido, en los años previos, a no poner toda su paz en el exterior, que había construido algo adentro que, aunque lo que pasaba afuera fuera difícil, no cedía completamente, y que ese algo que no cedía completamente, era lo que le permitía seguir siendo ella misma incluso en el peor momento. Eso es lo que los estoicos llamaban la ciudadela interior, el lugar dentro de ti que nadie puede tomar, al que siempre puedes regresar, que existe independientemente de lo que pase afuera. Y si sientes que tienes algo de eso, aunque sea en construcción, aunque no sea perfecto, aunque a veces flaquee, esa es la quinta señal. Ya eres esa mujer. Señal número 6. Hablas de tus errores sin que te definan.
Una de las formas más reveladoras de conocer el nivel de madurez emocional de una persona es observar cómo habla de sus propios errores. Hay personas que no pueden hablar de sus errores en absoluto. Se ponen a la defensiva, los minimizan, buscan factores externos que expliquen todo. Hay otras que hablan de sus errores de la manera opuesta, con una carga de culpa y vergüenza tan pesada que el error se convierte en identidad, en soy alguien que hace este tipo de cosas. En eso demuestra que nunca aprendo, en no sé por qué esperaba que saliera diferente, siempre me pasa lo mismo. Y luego hay una tercera manera de hablar de los propios errores, la manera que tienen las personas que han hecho el trabajo interior, la manera de quien puede mirar un error de frente, reconocerlo completamente, entender qué lo produjo, extraer lo que tiene para enseñar y seguir adelante sin llevar el error como etiqueta permanente, sin que ese error se convierta en la historia de quién es. La sexta señal de que ya eres la mujer que siempre quisiste ser es que tienes esa tercera relación con tus errores. Puedes decir, me equivoqué en esto con la misma fluidez y la misma tranquilidad con que dirías, elegí esta ropa esta mañana, sin el drama del autocastigo, sin la rigidez de la negación, con la honestidad de quien se conoce suficientemente bien como para admitir sus imperfecciones, sin que esas imperfecciones sacudan la imagen fundamental que tiene de sí misma. Marco Aurelio lo entendía así. El que se hace daño a otros, primero se lo hace a sí mismo, no por castigo externo, sino porque se convierte en alguien incapaz de la virtud. Verónica tiene 52 años. Es madre de 2 hijos adultos y tiene, con ambos, una relación que ella describe como la más honesta y más real que he tenido con nadie. Pero esa relación no siempre fue así. Durante años, la relación con sus hijos estuvo marcada por una dificultad que Verónica tardó tiempo en reconocer, su incapacidad de admitir sus propios errores como madre frente a ellos. No porque no los cometiera, sino porque admitirlos se sentía demasiado amenazante, como si reconocer que había fallado en algo invalidara todo lo que había hecho bien. El cambio llegó un día en que su hijo mayor, ya adulto, le dijo en una conversación difícil, «Mamá, no necesito que hayas sido perfecta, solo necesito saber que puedes reconocer cuándo te equivocaste». Esas palabras la atravesaron de una manera que tardó días en procesar, y cuando terminó de procesarlas, tuvo una conversación con su hijo en la que por primera vez en su vida nombró errores específicos que había cometido como madre, y los nombró sin excusas, pero es que en ese momento, sin minimización, solo, me equivoqué en esto, lo entiendo ahora, lo lamento. Esa conversación cambió la relación con su hijo de una manera que ninguna cantidad de cosas correctas hechas con anterioridad había podido cambiar. Porque cuando puedes hablar de tus errores sin que te definan, le das a las personas que te aman el regalo de tu humanidad completa. Y eso, paradójicamente, genera más confianza que la imagen de perfección que muchos de nosotros intentamos sostener. Si tienes esa relación con tus propios errores, esa es la sexta señal. Señal número 7. Cuidas tu cuerpo desde el amor, no desde el castigo. La relación que una mujer tiene con su propio cuerpo es una de las historias más complejas y más cargadas de la experiencia femenina. Desde muy temprano, la mayoría de las mujeres aprenden a mirarse desde afuera, con los ojos del juicio externo, antes de aprender a mirarse desde adentro, con los ojos del cuidado y del respeto. Aprenden a evaluar su cuerpo en términos de lo que muestra o no muestra, de lo que cumple o no cumple un estándar que siempre fue ajeno, de lo que se acerca o no se acerca a una imagen que fue construida por otros. Y esa relación, esa de mirarse con ojos de juez antes que con ojos de aliada, produce una forma de cuidado del cuerpo
que no es realmente cuidado. Es castigo con buenas intenciones. Es la dieta que nace del desprecio por lo que se ve. El ejercicio que es punición en lugar de placer. El cuidado que viene del tengo que en lugar del elijo y del quiero. La séptima señal de que ya eres la mujer que siempre quisiste ser es que esa relación cambió. Ahora cuidas tu cuerpo porque lo respetas, porque lo habitas, porque es el lugar donde has vivido todo lo que has vivido, y ese lugar merece atención y cuidado por lo que es y por lo que hizo, no por si cumple o no un estándar externo. Comes bien porque quieres sentirte bien, no para ver una cifra diferente en una báscula. Te mueves porque disfrutas de lo que tu cuerpo puede hacer, no para compensar algo. Duermes porque sabes que el descanso importa, no solo cuando el agotamiento te lo impone. Epicteto lo decía con sencillez: cuida tu cuerpo. Es la única morada que tendrás en esta vida. Gabriela tiene 59 años. Pasó 3 décadas en guerra con su cuerpo, no de manera extrema ni visible para los demás, sino de esa manera silenciosa y constante que conocen muchas mujeres. El comentario interno cada vez que se miraba en el espejo, la culpa después de comer algo que no estaba permitido, la sensación de que su cuerpo era un problema a resolver en lugar de un hogar a habitar. Y esa guerra, aunque invisible desde afuera, consumía una cantidad enorme de energía mental que podría haber ido a otra parte. El cambio para Gabriela no vino de una nueva dieta ni de un nuevo programa de ejercicio. Vino de una conversación que tuvo con su médica, quien le dijo algo que ningún médico le había dicho antes. Tu cuerpo ha hecho cosas extraordinarias. Te llevó a través de 2 embarazos, de una enfermedad difícil, de décadas de trabajo y de estrés. Trátalo como lo que es, un aliado, no un adversario. Esas palabras, simples pero nunca escuchadas en esa forma, abrieron algo. Gabriela empezó a moverse porque le gustaba caminar, no para perder peso. Empezó a comer con atención porque quería sentir la energía que ciertos alimentos le daban, no por obediencia a ningún sistema externo. Y en ese proceso, algo que siempre le había resultado imposible empezó a ocurrir. Se miró al espejo y en lugar del inventario de imperfecciones, vio una historia. La historia de una mujer que había vivido mucho. Y esa historia le pareció por primera vez digna de respeto. Si tienes esa relación de respeto con tu propio cuerpo, esa es la séptima señal. Señal número 8. Tus relaciones existen por elección, no por miedo. Hay 2 tipos de relaciones en la vida de una persona: las que existen porque las 2 partes genuinamente eligen estar en ellas, porque hay algo real y nutritivo y mutuamente valioso en el vínculo, y las que existen por miedo, por costumbre, por el peso de la historia, por la incapacidad de imaginar cómo sería sin ellas, por la culpa que generaría terminarlas, por la necesidad de evitar el vacío que dejarían. Los 2 tipos de relaciones pueden verse exactamente igual desde afuera. La diferencia está completamente adentro. La octava señal de que ya eres la mujer que siempre quisiste ser es que la mayoría de tus relaciones importantes existen por elección. Sigues en contacto con las personas que amas no porque te sientes obligada, sino porque genuinamente quieres que estén en tu vida. Mantienes amistades no por la inercia de 40 años de historia compartida, sino porque cuando estás con esas personas, sientes algo que vale la pena sentir. Y cuando una relación ya no encaja, cuando ya no nutre, cuando la única razón por la que existe es el miedo al vacío o la culpa de soltarla, tienes la claridad y la valentía de hacer algo al respecto. Eso no significa soltar relaciones a la primera dificultad. Las relaciones reales tienen fricción, tienen desacuerdos, tienen temporadas difíciles que se atraviesan juntos. Significa algo diferente.
que cuando evalúas una relación, el criterio que usas no es qué pasaría si la suelto, sino qué hay de real y de valioso en este vínculo. Séneca lo escribió con claridad. El bien máximo es la armonía con los demás, y es imposible lograrla si primero no estás en armonía contigo misma. Rosa tiene 55 años y describe un proceso que muchas mujeres de su generación reconocerán. El proceso de ir revisando, a lo largo de la quinta y la sexta décadas de su vida, el inventario de sus relaciones. No desde la frialdad de un auditor, sino desde la honestidad de alguien que tiene cada vez más claridad sobre lo que le hace bien y lo que no. Y en ese proceso fue encontrando relaciones que seguían ahí no porque fueran buenas, sino porque nadie las había terminado. Relaciones de las que salía consistentemente agotada. Amistades que existían solo cuando la otra persona necesitaba algo. Vínculos familiares que se mantenían por obligación y que producían más tensión que conexión. El proceso de hacer algo con esas relaciones fue gradual y no siempre cómodo. Algunas se transformaron cuando Rosa fue honesta sobre lo que necesitaba que fueran diferentes. Otras se fueron apagando naturalmente cuando dejó de ser ella quien las sostenía sola. Algunas terminaron con conversaciones difíciles y un período de duelo real. Y en el espacio que quedó, algo inesperado ocurrió. Llegaron relaciones nuevas, o se profundizaron relaciones que habían estado ahí, esperando más espacio. Relaciones basadas en el encuentro genuino, en la elección mutua, en algo que Rosa describe como sentir que me ven. Si la mayoría de tus relaciones importantes existen porque las eliges, no porque las temes soltar, esa es la octava señal de que ya eres esa mujer. Señal número 9. Ya no le temes al cambio como antes. El miedo al cambio es uno de los miedos más universales que existen. Y es comprensible. El cambio implica incertidumbre. Implica dejar atrás algo conocido, aunque ese algo conocido ya no sirva, por algo desconocido que podría ser mejor o podría no serlo. El cambio implica riesgo, y el miedo al riesgo es una respuesta completamente normal, completamente comprensible, completamente humana. Pero hay una diferencia entre tener ese miedo, que es inevitable, y estar gobernada por él. Entre reconocer que el cambio da vértigo y dejar que ese vértigo tome las decisiones. Entre sentir la incomodidad de lo desconocido y quedarse paralizada en lo conocido, aunque lo conocido ya no esté vivo. La novena señal de que ya eres la mujer que siempre quisiste ser es que tu relación con el cambio cambió. No que ya no sientas el vértigo, sino que el vértigo ya no vota en tus decisiones importantes. Ya no tiene el poder de mantenerte en situaciones, relaciones o versiones de ti misma que sientes que ya cumplieron su ciclo. Puedes sentir el miedo y elegir de todas maneras. Puedes reconocer que no sabes exactamente qué hay del otro lado de este cambio y avanzar de todas maneras, porque aprendiste, a través de la experiencia de los cambios que ya atravesaste, que del otro lado de los cambios que más atemorizaban siempre hubo algo. Que no sabías qué, pero que siempre hubo algo. Séneca lo decía con firmeza. Nunca permitas que el miedo a lo que podría fallar te impida intentar lo que podría funcionar. Carmen tiene 52 años. A los 48, después de 22 años en la misma ciudad, decidió mudarse. Sus hijos ya eran adultos. Su matrimonio había terminado varios años antes. No había ninguna razón objetiva para seguir en ese lugar, excepto la única razón que había gobernado ese aspecto de su vida durante más tiempo del que podía recordar. El miedo. El miedo a no conocer a nadie. El miedo a empezar de cero. El miedo a lo desconocido en su versión más concreta y más cotidiana. Lo que la llevó a tomar la decisión fue una conversación con ella misma en la que se hizo una pregunta que cambiaría la dirección de lo que vendría.
¿Cuántas veces en mi vida me he quedado en algo por miedo y luego me alegré de haberme quedado? Y la respuesta honesta fue, pocas veces, casi nunca. Generalmente las veces que se había quedado por miedo, el miedo simplemente se había pospuesto, no disuelto. Mientras que las veces que había avanzado a pesar del miedo, del otro lado, siempre había encontrado algo que no sabía que existía hasta que estuvo ahí. Hoy Carmen vive en una ciudad nueva, con relaciones nuevas, con una versión de su vida cotidiana que es completamente suya, de una manera que la anterior nunca lo fue del todo. Y describe la mudanza como el acto más valiente y más liberador de mi vida adulta. No porque todo haya sido fácil, sino porque lo hizo a pesar de que no era fácil. Y esa diferencia, hacerlo difícil a pesar de su dificultad, es exactamente la diferencia entre estar gobernada por el miedo y estar gobernada por lo que realmente quieres. Si reconoces en ti esa relación más libre con el cambio, esa es la 9ª señal. Señal número 10. Hablas con honestidad, aunque sea incómodo. La honestidad genuina, no la honestidad agresiva que se disfraza de franqueza, sino la honestidad que nace del respeto tanto por la verdad como por la persona a quien se le dice, es una de las virtudes más difíciles de cultivar. Requiere simultáneamente valentía y delicadeza. Requiere la disposición de decir lo que es verdadero, aunque genere incomodidad, y al mismo tiempo la inteligencia emocional de elegir cómo decirlo de manera que pueda ser escuchado. La 10ª señal de que ya eres la mujer que siempre quisiste ser es que tienes esa honestidad. No en todas las situaciones, porque la sabiduría también incluye saber cuándo el silencio es la respuesta más honesta, pero en las situaciones que importan, en las conversaciones que definen la calidad de tus relaciones y la integridad de tu propia vida, puedes decir lo que es verdadero, aunque no sea lo que la otra persona quiere escuchar. Puedes decirle a alguien que amas que algo que hace te lastima. Puedes expresar una opinión diferente sin sentir que la diferencia de opinión es una amenaza para la relación. Puedes decir, no estoy de acuerdo y te quiero de todas maneras, en la misma frase. Puedes dar un feedback real en lugar del todo está bien, que no ayuda a nadie, pero evita el momento incómodo. Y puedes recibir honestidad sin ponerte completamente a la defensiva, porque aprendiste que la verdad, aunque duela, siempre sirve más que la comodidad de la ilusión. Marco Aurelio lo dejó escrito, di siempre la verdad, aunque sea difícil. La mentira es el mayor daño que puedes hacerte a ti misma. Patricia tiene 51 años. Durante gran parte de su vida fue lo que ella misma llama experta en decir lo que la gente quería escuchar, no porque fuera deshonesta en el sentido de mentir deliberadamente, sino porque había aprendido, desde muy joven, que decir lo que otros querían escuchar era la manera más efectiva de mantener la paz, de ser querida, de no crear conflictos. Y esa habilidad, que en la infancia fue una estrategia de supervivencia completamente comprensible, se convirtió con los años en una forma de vida que le costaba cada vez más caro. Le costaba la autenticidad, le costaba la profundidad real en sus relaciones que no pueden existir cuando una parte siempre está ajustando lo que dice al registro de lo que la otra quiere escuchar. Le costaba también algo más difícil de nombrar, la sensación de integridad. Esa sensación de que lo que expresas hacia afuera corresponde a lo que piensas y sientes hacia adentro. El proceso de aprender a ser honesta fue gradual y no siempre cómodo. Hubo relaciones que se sacudieron cuando Patricia empezó a decir lo que realmente pensaba. Hubo momentos de incomodidad. Pero también hubo algo que no esperaba. Sus relaciones más importantes se profundizaron, porque las personas que la amaban de verdad no querían la versión ajustada, querían a ella. Y cuando ella se atrevió a mostrarse,
a decir lo que realmente pensaba con el respeto y la delicadeza que siempre habían sido parte de su manera de ser, lo que encontró del otro lado fue conexión real. El tipo de conexión que solo existe entre personas que se muestran de verdad. Si tienes esa relación honesta con tu propia verdad y con la verdad de tus relaciones, esa es la 10ª señal. Señal número 11. Le tienes gratitud a tu historia, incluyendo lo que dolió. Esta señal es quizás la más contraintuitiva de todas, porque la gratitud, en su versión más fácil, es fácil de sentir hacia las cosas buenas, hacia las personas que te amaron bien, hacia los momentos de alegría, hacia las oportunidades que se abrieron en el momento justo. Esa gratitud es natural y hermosa y no requiere demasiado trabajo. La gratitud que estoy describiendo aquí es diferente. Es la que se siente también, o al menos la que puede coexistir con el dolor, hacia las pérdidas, hacia los momentos más difíciles, hacia las personas que te hirieron en algún punto importante del camino, hacia las decisiones equivocadas, hacia las temporadas más oscuras, no porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque lo que el dolor produce, cuando se atraviesa con conciencia y con la disposición de aprender de él, es algo que ninguna facilidad podría haber producido: la fortaleza real, la compasión que viene de haber sufrido, la sabiduría que solo da el fuego. La 11ª señal de que ya eres la mujer que siempre quisiste ser es que puedes mirar tu historia completa, con sus capítulos oscuros y sus capítulos luminosos, con sus pérdidas y sus conquistas, con sus errores y sus aciertos, y sentir algo que se parece a la gratitud. No la gratitud que niega el dolor, sino la que lo incluye, la que dice: todo eso me hizo ser quien soy hoy. Y quien soy hoy, con todos mis bordes y todas mis cicatrices, es alguien que me gusta conocer. Marco Aurelio lo llamaba amor fati, ama tu destino. No solo lo que es agradable, sino todo lo que forma parte de lo que eres. Helena tiene 57 años. Perdió a su madre cuando tenía 43, en el peor momento posible, porque nunca hay un buen momento. Pero este fue especialmente difícil, porque la relación entre ellas nunca se había resuelto completamente. Había conversaciones que no habían ocurrido, reparaciones que no habían llegado, un perdón que no se había pronunciado. Y con la muerte, esas cosas se convirtieron en imposibilidades permanentes. Durante años, Helena cargó con esa historia como un peso, pero en algún punto del proceso de duelo, algo cambió en su manera de verla. Empezó a ver que esa relación difícil, esa historia no resuelta, le había enseñado cosas que ninguna relación fácil podría haberle enseñado. Le había enseñado la urgencia de las conversaciones importantes. Le había enseñado que el perdón no requiere la presencia del otro para ocurrir. Le había enseñado la impermanencia de una manera concreta e irrefutable, y que en esa enseñanza, aunque dolorosa, había algo que la hizo más capaz de amar mejor a las personas que todavía estaban en su vida. Eso no es resignación. Es la alquimia real que ocurre cuando decides que nada de lo que viviste fue en vano. Que cada cosa que te pasó, incluido lo que más dolió, fue parte del proceso de llegar a ser quien eres. Y cuando puedes sentir eso, cuando tu historia deja de ser algo de lo que huyes o algo que te avergüenza y se convierte en algo que te pertenece completamente, con orgullo honesto, esa es la 11ª señal. Señal número 12. Tu presencia en un lugar se nota, aunque no busques notoriedad. Hay personas que cuando entran a un lugar cambian algo en el aire, no porque sean las más ruidosas, ni las más llamativas, ni las que más esfuerzo hacen por ser notadas, sino porque hay en ellas algo que es perceptible, una cualidad de presencia, de estar realmente ahí,
de ocupar su propio espacio de manera plena y sin disculparse por existir, que se transmite sin palabras, que se siente en la manera en que escuchan, en la manera en que responden, en la manera en que hacen que la persona que tienen frente a ellas sienta que es genuinamente vista. La 12ª señal de que ya eres la mujer que siempre quisiste ser es que tienes esa presencia. No porque la buscas, precisamente porque no la buscas, porque la presencia real, la que realmente se siente, no viene del esfuerzo por ser notable, viene de estar completamente aquí, en este momento, con esta persona, sin la mitad de la atención en otra parte, sin la preocupación por cómo te estás viendo, sin la necesidad de gestionar la impresión que estás causando. La presencia completa es el regalo más raro y más valioso que puedes ofrecer a alguien. Y cuando lo das, se nota. Cuando alguien te habla, realmente escuchas. No esperas tu turno mientras la otra persona habla. Escuchas de manera que la otra persona lo siente en el cuerpo. Y eso en un mundo donde la mayoría de las personas están escuchando a medias mientras piensan en lo siguiente. Hace una diferencia que transforma completamente la calidad de una conversación. Y a veces transforma la calidad de una relación entera. Marco Aurelio lo dejó como guía. Cuando escuches a alguien, hazlo de manera que ese alguien sienta que es la única persona en el mundo en ese momento. Beatriz tiene 53 años. Su hija le dijo hace poco algo que Beatriz todavía lleva consigo como uno de los regalos más grandes que ha recibido en su vida. Su hija le dijo: «Mamá, cuando estoy contigo siento que realmente me estás viendo, no solo escuchando lo que digo, viéndome». Y Beatriz, que había trabajado mucho en estar más presente, en sacar el teléfono de la mesa, en no pensar en lo que tenía que hacer después mientras estaba con alguien, sintió que esas palabras eran el reconocimiento de algo que había costado construir. La presencia no es un don con el que se nace, es una práctica, es la decisión repetida, en cada conversación, en cada momento de conexión, de estar completamente ahí, de soltar la pantalla, soltar la lista mental, soltar la preocupación por lo que hay que resolver después y simplemente estar. Completamente, sin reservas, sin la mitad de la atención en otra parte. Y cuando esa práctica se sostiene en el tiempo, cuando se convierte en la manera habitual de estar en el mundo, lo que produce es exactamente esa cualidad de presencia que se nota sin buscarse. Si tienes esa presencia en tu manera de habitar el mundo, esa es la 12ª señal. Señal número 13. Tienes proyectos que son completamente tuyos. A los 50 años, hay una pregunta que muchas mujeres se hacen y que pocas se habían permitido hacerse antes. La pregunta es: ¿qué es mío? No en el sentido de posesiones materiales, sino en el sentido de proyectos, sueños, cosas que estás construyendo o que quieres construir, que existen porque tú las elegiste para ti misma, no porque alguien más las necesitaba, no porque convenían en la economía de la vida familiar, no porque eran lo que se esperaba de ti en este momento, sino porque las elegiste tú, desde lo que eres y desde lo que quieres, sin necesitar que tuvieran sentido para nadie más. La 13ª señal de que ya eres la mujer que siempre quisiste ser es que tienes esos proyectos, o que los estás construyendo, o que estás en el proceso de descubrirlos después de años de haberlos guardado o de haberlos postergado indefinidamente. Proyectos que pueden ser grandes o pequeños, visibles o completamente privados, reconocidos externamente o existentes solo para ti. Lo que los hace relevantes no es su tamaño, sino su origen. Vienen de adentro. Son la expresión de algo que genuinamente te importa, de algo que eres cuando no tienes que ser nada en particular para nadie. Puede ser aprender algo que siempre quisiste aprender, crear algo que llevas años imaginando, escribir, pintar, construir, enseñar, explorar,
Aventurarte puede ser tan aparentemente simple como tener un espacio en tu casa que sea completamente tuyo y que decores exactamente como quieres. Puede ser tan íntimo como el cuaderno en el que escribes por las mañanas, que nadie lee, pero que te conecta con algo real cada vez que lo abres. Séneca lo formuló así: emprende aquello que vale la pena, aunque sepas que no lo terminarás. Sofía tiene 54 años. Durante 32 años toda su energía creativa estuvo al servicio de su familia, de su trabajo, de las necesidades de los que la rodeaban. No con amargura, con amor genuino y con la convicción de que así era como debían ser las cosas. Pero a los 50, en una tarde de domingo que describe como la tarde más importante de mi vida adulta, sacó del fondo de un cajón un cuaderno de bocetos que había llenado de dibujos durante la adolescencia. Lo abrió, miró los dibujos y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: nostalgia de una parte de sí misma que había guardado en ese cajón hace décadas. Empezó a dibujar de nuevo, primero en secreto, casi con vergüenza, como si fuera una actividad demasiado frívola para justificar. Luego con más apertura, cuando fue entendiendo que no necesitaba justificarlo ante nadie. Luego con una regularidad que se convirtió en parte estructural de su semana, inamovible, sagrada. No porque se convirtiera en pintora profesional, sino porque descubrió que en esas horas de dibujo estaba completamente ella misma de una manera que en ningún otro momento del día lo estaba de esa manera particular. Y eso, esa posibilidad de ser completamente ella misma en algo que era completamente suyo, resultó ser uno de los anclajes más importantes de su vida. Si tienes proyectos o espacios o prácticas que son completamente tuyas, que existen porque las elegiste para ti misma sin necesitar que tuvieran sentido para nadie más, esa es la 13ª señal de que ya eres esa mujer. Señal número 14. Elegiste perdonar, no porque olvidaste, sino porque te liberó. El perdón es quizás la palabra más malentendida en el vocabulario emocional. Se cree comúnmente que perdonar significa decir que lo que pasó estuvo bien, que no importó, que ya está, que la herida no fue tan profunda o que la persona que la causó no tiene responsabilidad en lo que hizo. Y esa versión del perdón, ese perdón que borra la historia, resulta imposible para la mayoría de las personas, y comprensiblemente. Pero hay otra versión del perdón, una que no borra la historia ni dice que lo que pasó estuvo bien, ni exige que vuelvas a confiar en quien te hirió. Una versión del perdón que no tiene nada que ver con la otra persona y todo que ver contigo. El perdón que consiste en decidir no seguir cargando el peso del rencor, en soltar la historia no para que la otra persona quede libre de su responsabilidad, sino para que tú quedes libre del peso de cargarla. El perdón como acto de amor propio, no de absolución ajena. La 14ª señal de que ya eres la mujer que siempre quisiste ser es que has elegido ese tipo de perdón en algún momento importante de tu vida, que en algún punto del camino, frente a algo que dolió de verdad, frente a alguien que te hirió de manera que importó, decidiste que el rencor ya no merecía el espacio que ocupaba dentro de ti. No porque la herida no fuera real, sino porque seguir cargándola te costaba más de lo que podías pagarte. Séneca lo expresó con claridad. La venganza es propia de quien ha sido vencido. La persona libre no guarda rencor, porque el rencor la encadena a quien ya no merece su atención. Margarita tiene 58 años. Lleva 23 años sin hablar con su hermana, después de una situación que involucró una traición de proporciones que no vale la pena detallar, pero que fue real y que dolió profundamente. Durante los primeros años después de esa ruptura, el rencor que Margarita sentía era una llama activa. Luego, con el tiempo, fue disminuyendo en intensidad, pero sin desaparecer.
se convirtió en algo más parecido a un ruido de fondo, una presencia constante pero ya no ardiente. El momento del perdón, para Margarita, no llegó en forma de conversación ni de reconciliación. Llegó una noche, sola, en la que se dio cuenta de que llevaba más de 2 décadas cargando algo que ya no servía a ningún propósito útil en su vida, que el rencor no la protegía de nada, que no le devolvía lo que había perdido, que no cambiaba lo que había pasado. Solo la mantenía conectada, a través del resentimiento, a una historia que ya no quería que definiera quién era. El perdón no cambió la situación con su hermana. No generó un reencuentro ni una reconciliación. Margarita sigue sin tener relación con ella y no tiene planes de cambiar eso. Lo que cambió fue interno. Dejó de llevar ese peso. Y con él suelto, algo en ella se sintió más liviano, más libre, más capaz de estar completamente presente en las relaciones que sí eligió tener en su vida. Si has elegido ese tipo de perdón, el que libera a quien lo da, esa es la 14ª señal. Señal número 15. Sabes que todavía estás llegando, y eso ya no te asusta. Y llegamos a la 15ª señal, la última, la que, en cierta manera, contiene a todas las demás, porque hay una paradoja hermosa en el corazón de todo lo que hemos estado hablando hoy. La paradoja es esta: la mujer que siempre quisiste ser no es una mujer terminada, no es una mujer que llegó a algún punto final y ya no tiene nada más que construir, ni aprender, ni descubrir, ni cambiar. La mujer que siempre quisiste ser es, precisamente, una mujer que todavía está llegando, que todavía está en movimiento, que todavía tiene preguntas sin respuesta y aspectos por desarrollar y capítulos sin escribir. Y la 15ª señal, la última, es que eso ya no te asusta, que la incompletitud ya no la vives como un defecto, que el proceso ya no lo vives como algo que tienes que terminar para llegar al lugar donde por fin podrás estar bien, sino que lo vives como lo que es, la vida misma. El movimiento propio de estar viva y creciendo, la evidencia de que todavía hay algo por delante, todavía hay algo por aprender, todavía hay versiones de ti misma que no conoces todavía, porque todavía no has vivido lo que las producirá. Esta señal es quizás la más difícil de describir, porque no tiene que ver con una capacidad específica ni con una actitud específica. Tiene que ver con algo más fundamental, con la manera en que te relacionas con el tiempo que queda. Si el tiempo que queda se siente como una amenaza, como un recordatorio de lo que todavía no lograste, como la evidencia de que el reloj corre, eso dice algo. Y si el tiempo que queda se siente como posibilidad, como espacio para construir, como la prueba de que la historia todavía no termina, eso dice algo completamente diferente. Séneca lo decía con convicción: nunca es tarde para comenzar a vivir bien. La vida no espera el momento perfecto. La vida es el momento perfecto. Ana tiene 51 años. Hace 2 años, en una conversación, me dijo algo que desde entonces llevo como una de las frases más sabias que he escuchado sobre esta etapa de la vida. Me dijo: pasé la primera mitad de mi vida creyendo que estaba llegando a algún lugar, y pasé mucho tiempo frustrada porque ese lugar nunca parecía llegar. Ahora entiendo que el lugar no existe, que lo que existe es el camino, y que el camino, si lo caminas con presencia, es exactamente suficiente. No lo dijo con resignación, lo dijo con una serenidad que solo puede venir de alguien que realmente ha llegado a ese entendimiento, de alguien que ha dejado de vivir para la llegada y empezado a vivir para el camino mismo. Y en ese movimiento, en ese soltar la urgencia de llegar a algún lugar y empezar a habitar el presente del tránsito, encontró exactamente lo que había buscado toda su vida: paz, presencia. La sensación de que la vida que está viviendo es real y es suya y es suficiente. Si tienes algo de esa relación con tu propia incompletitud,
si el proceso ya no te angustia, sino que lo reconoces como la condición de estar viva y creciendo, esa es la 15ª señal, y es la más hermosa de todas, porque significa que no solo eres la mujer que siempre quisiste ser, significa que seguirás siendo la mañana y el año que viene y en los años que vendrán, porque el crecimiento no termina. Y tú tampoco. Hemos llegado al final de las 15 señales, y antes de cerrar, quiero hacer algo que me parece importante. Quiero que hagas una pausa real. No la pausa de 30 segundos que hacemos para parecer que reflexionamos antes de seguir adelante. Una pausa de verdad. Piensa en las 15 señales que mencionamos hoy. Recorre mentalmente cada una de ellas. Y para cada una, pregúntate con honestidad, no con exigencia, sino con curiosidad genuina. ¿Esto me describe? Hay algo de esto que reconozco en mí misma. Hay algo de esto que ya está, aunque sea parcialmente, aunque no sea perfecto, aunque todavía esté en construcción. Y cuando encuentres las que sí te describen, cuando encuentres las que reconoces como propias, quiero pedirte algo que quizás nunca nadie te ha pedido de esta manera. Que las celebres, que te las reconozcas, que no las desestimes con un bueno. Sí, pero todavía me falta mucho. Que las veas exactamente como lo que son, evidencia de un trabajo interior que hiciste tú, un trabajo que nadie vio completamente, que nadie aplaudió, que ocurrió en los momentos más silenciosos y más privados de tu vida. Un trabajo real, que produjo resultados reales, que hizo de ti la persona que eres hoy. Eso merece ser celebrado, no con fanfarria ni con grandes gestos, sino con la forma de celebración más genuina que existe, el reconocimiento honesto y sin minimización de lo que ya eres. Los filósofos estoicos tenían una práctica que llamaban la revisión del día. Al final de cada jornada se preguntaban, ¿en qué actué de acuerdo con mis valores hoy? ¿En qué no lo hice? No como ejercicio de autocastigo, sino como ejercicio de autorreconocimiento honesto, como la práctica de mirarse con los ojos del maestro compasivo en lugar del juez implacable. Yo te invito a hacer hoy una versión de esa práctica, pero orientada no al día de hoy, sino a los años que llevas. Mirarte con esos ojos del maestro compasivo y preguntarte, ¿en qué me parezco ya a la mujer que siempre quise ser? ¿En qué aspectos llegué? ¿Qué construí que merece ser reconocido? Y también, con la misma honestidad y la misma gentileza, ¿qué sigue en construcción? No como deficiencia, como posibilidad, porque eso es lo que eres. No una mujer terminada que ya no tiene nada por construir, una mujer que lleva décadas construyendo algo real y valioso y completamente suyo, y que tiene todavía por delante, si lo elige, años de seguir construyendo, de seguir creciendo, de seguir siendo cada vez más completamente la mujer que siempre quisiste ser. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones una frase que vuelve a mí cada vez que pienso en estas cosas. Lo que hagamos ahora resuena en la eternidad, no en el sentido grandilocuente, en el sentido de que cada decisión que tomas hoy de ser tú misma, de actuar desde tus valores, de tratarte con el respeto que mereces, de estar completamente presente en tu propia vida, tiene un peso real, un peso que se acumula en la persona que te estás convirtiendo, que se transmite a las personas que te rodean, que forma parte del legado que dejas aunque no lo veas nunca con etiqueta. Lo que haces ahora, la manera en que eliges vivir hoy, resuena en ti, en los que te aman, en las personas más jóvenes que te observan sin que lo sepas, en el tipo de mundo, pequeño y cotidiano, y completamente real, que construyes con tu presencia. Y eso, aunque a veces no lo parezca, es suficientemente grande como para que valga la pena hacerlo bien. Con presencia, con honestidad, con todo lo que eres. Antes de ir, tengo una última cosa que pedirte. Baja a los comentarios y dime,
¿Cuál de estas 15 señales fue la que más te impactó hoy? ¿Cuál de ellas reconociste en ti misma y quizás nunca habías nombrado así? ¿Cuál de ellas te señaló algo que todavía estás construyendo y que a partir de hoy vas a mirar con otros ojos? Escríbelo, no para mí, para ti, porque escribirlo es nombrarlo, y nombrarlo es el primer paso de cualquier transformación real. Y si este video llegó a ti en un momento que lo necesitabas, si algo de lo que escuchaste hoy te dio palabras para algo que ya sentías, pero no habías podido decir todavía, compártelo con otra mujer que lo necesite, porque lo que vale tanto cuando se comparte se multiplica, y eso es exactamente la clase de legado que vale la pena dejar. Gracias por estar aquí, por darle a estas palabras tu tiempo y tu atención. Cuídate mucho y recuerda siempre, cada vez que lo olvides, ya eres esa mujer, ya llegaste, y el camino que todavía queda por delante es tan hermoso como el que ya recorriste.